Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro programa. Lisandro, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo tranqui? Todo bien por acá. Lisa- Empezando el día. Lisandro, escúchame, me llama la atención la característica de tu número. ¿De dónde sos? ¿Dónde estás? La Plata, pero estoy en Gallegos. Ah, Soy y- platense. che, dije mal tu apellido, me están cagando a pedo acá. Relva. Relva. ¿De La Plata? ¿Estás en La Plata? No. Estoy en Gallegos, estoy en Río Gallegos. Ah. Me vine a vivir hace unos 6-7 meses. Epa, Pero soy de La Plata. a ver, contame. ¿Te viniste a vivir a Gallegos? Estudiantes de La Plata, para ser más preciso. ¿Y te viniste a vivir a Gallegos para estar en la docencia? Sí, entre otras cosas, estoy trabajando también en CONICET, con una beca de CONICET. Mm, Y bueno, justo coincidió con el cierre de mi etapa de doctorado. Presenté la tesis y la defendí en junio de este año, sí. así que no hace mucho. Y bueno, y ahora estoy trabajando sí en la UMPA, estoy dando clase en una materia de primer año, Mm. así que empezando una nueva vida por acá. Una nueva vida y Cualquiera. no te fuiste a cualquier lado, porque digo, de La Plata viniste a Río Gallegos, hay un cambio climático, edilicio, no sé, de todo. Sí, de todo tipo, de todo tipo. Y Eh, escuchá, ¿cómo te recibió Gallegos? ¿Cómo lo ves? Me gusta mucho, es una vida, un estilo de vida muy distinto a La Plata, por cuestiones obvias, entre otras cosas La seguridad. la magnitud poblacional, ¿no? La Plata tiene en torno de 1 millón de habitantes, Sí, y entiendo que toda la provincia de Santa Cruz no llega a 400.000, ¿no? Claro. Así que un poco para el que viene de una ciudad medio capital, como es el caso de La Plata, que es capital de la capital en algún punto, venirse a una ciudad y una provincia más despoblada te obliga a bajar varios cambios, cosa que agradezco en ese momento de la vida, así que Che, ¿y contento con eso. te estás adaptando a bajar a esa bajada de cambio? Porque viste que hay gente que no le como que No, vivió toda una vida así y no se adapta. Claro, es que depende cómo llegás, ¿no? O sea, yo llegué por propia voluntad, o sea, no puedo hacer cargo a nadie más que a mí mismo de la decisión, así que Claro. tenía ganas también, un momento así lo pensé bastante, tuve bastante tiempo para decidirlo, un poco llegué a través de un amigo investigador también de CONICET que trabaja acá en Gallegos. Ajá. Y lo conocí haciendo una estancia de investigación en Alemania, y bueno, estuve todo el 2022 dándole vueltas a la idea con mi compañera, que también trabaja en CONICET, y bueno, nos decidimos entre los dos, fuimos dando ahí aliento y nos animamos. Solo no sé si me animaba con él. Eso de a dos es distinto. Quería juntar coraje, está bien. Pero qué bueno, qué bueno que bueno, Santa Cruz y Río Gallegos te hayas recibido bien, que tengas laburo, que sientas que en nuestros pagos podés formar una nueva vida, si querés una familia, ahora de a 2, pero quizás más adelante sean 3 o lo que sea, pero está bueno. Está bueno que incluso te iba a preguntar, ¿vos conocías Gallegos antes? Me decías que por un amigo, pero ¿habías venido? Sí, pero no había ido más al sur de Bariloche, para que te des una idea. Sí, viste que en Buenos Aires la gente dice voy al sur y llegan hasta Bariloche nomás. Tipo, ahí se terminó. Que ahora me vengo a enterar que es el norte. Claro. Y hay algo más al sur que es Ushuaia, por ejemplo, digo. Sí. ¿No? Que no conozco todavía, pero es re loco ir por la ruta y ver carteles que te dicen Ushuaia a 600, 700 kilómetros, o Malvinas, carteles de Malvinas. Todavía estoy haciendo este proceso de adaptación, pero me gusta, la verdad es que también esto de la extensión de los días en verano está buenísimo. Ah, ¿viste? Que bueno, se sufrió en junio, julio, pero se disfruta ahora. Así que nos estamos súper cómodos, la verdad, con algo que con llama vida la atención. siguiente.
Algo, Lisandro, algo de lo que llama la atención a la gente que viene del norte es el cielo también. Como que lo ven grande. Sí, totalmente, los horizontes, ¿no? Esa amplitud descomunal. Sí. Sí, incluso, bueno, el predio de la UMPA, ahora donde estoy dando clase, no me deja de asombrar, digamos, porque es ver la universidad, ¿no? El edificio y de repente nada, digamos. Nada. La extensión absoluta. Cuando toda mi formación universitaria fue siempre en lugares que son el microcentro porteño prácticamente, claro, repleto de edificios que no ves más allá de 50 metros. Sí, y abrís una ventana y te chocas con una pared. Tipo, no. Exacto, o con una persona, sí, o con un aire acondicionado. Sí, tal cual, los aires acondicionados, sí. Es horrible. Bueno, Lisandro, sí. Escúchame, buenísimo, entonces bienvenido y espero que tengamos varias charlas de esta y nos cuentes cómo va avanzando todo. El motivo de nuestra charla al día de hoy es esta jornada virtual internacional donde Julio Cortázar es el protagonista. Contame un poquito de qué va todo esto. Sí, como bien decís vos, Cortázar es el protagonista porque la jornada es una especie de homenaje con motivo de los 50 años de la novela El libro de Manuel y los 60 años de la novela que es quizás la más conocida y la obra más conocida de Cortázar, que es Rayuela, que se publica en 1963. Este año entonces, o sea, una publicada en el 63, Rayuela, y otra en el 73, El libro de Manuel. Queríamos homenajear a Cortázar y bueno, junto con otra investigadora de la Universidad de Córdoba, Susana Gómez, nos decidimos a organizar esta jornada. Llamamos a un grupo de especialistas, de expertos en la obra de Cortázar y gente que sobre todo leyó mucho su obra con mucho placer, lo importante. Y bueno, la verdad es que parece que va a ser una jornada súper linda con gente que incluso en algunos casos lo conoció personalmente a Cortázar. Epa. Va a estar Saúl Sosnowski, que es una especie de mito viviente en el campo de las letras. Es crítico literario, fundador de una revista de crítica literaria muy muy importante, que es América, en donde Cortázar publicó en el origen, en el primer número, un artículo y que bueno, lo entrevistó varias veces, estoy hablando de hace unos 50 años aproximadamente, más de 50 años, en el 71, 72. Así que de alguna manera Cortázar va a estar incluso presente desde esas vivencias personales. Claro, escúchame, yo nunca leí nada de Cortázar, tengo que admitirlo, pero para aquellos que... De alguna manera lo conoces. Sí, no, ni hablar. Pero digo, para aquellos que nos encuentran en YouTube, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Y luego esto queda en Spotify, Amazon Music y demás. ¿Qué vamos a encontrar si empezamos a leer Cortázar y cuál sería el primero? El que ves y arranca por este. Buena pregunta, difícil de responder. Muy personal. Claro. Yo diría que bueno, Cortázar lo que tiene es que además es una obra que está muy escolarizada en algún punto, ¿viste? Sí. Yo soy también docente en secundario. Rayuela, te dicen. Estuve siendo. Claro, y muchas de sus obras, digamos, sobre todo cuentos, por una cuestión lógica de extensión para la escuela, pero se conocen a través de la escuela, como uno llega, por ahí las generaciones actuales, son un par de años, conocen a Cortázar no tanto por digamos, una búsqueda personal, sino porque les llegan en la escuela, ¿no? Y les llegan las historias de Cronos y de Fama, algún cuento de Bestiario, algún cuento de Final del Juego. Difícilmente lo primero que te encuentres es una novela de Cortázar. Rayuela es la novela más conocida, es una novela difícil en varios sentidos. Incluso intelectualmente, digamos, es una novela bastante exigente porque de repente te empieza a tirar una cantidad enorme de referencias culturales
Claro. Que son difíciles de atrapar, incluso además con la diferencia de generaciones, ¿no? El tipo estaba hablando de la vida cultural de los años 60 en París. Entonces, es muy fácil quedarse afuera, porque obviamente no podemos reponer toda esa información. Pero evidentemente tiene algo de fascinante esa escritura, y me parece que sería, si se animan, quizás la apuesta más osada, sería una buena primera lectura de Cortázar. Hay que animarse con Rayuela. Y después me parece que por el lado de los cuentos, los que aparecen en Bestiario son, no digo nada nuevo, bastante poco original lo que estoy diciendo, pero los cuentos de Bestiario son muy recomendables para entrar. Las historias de Cronopios y de Famas. A mí me gusta mucho Todos los Fuegos del Fuego, que es un libro de cuentos del 66, o sea, ya con un buen recorrido de su escritura, y donde se empieza a mezclar lo que a mí más me interesó siempre de su obra, que es literatura y política, ¿no? Escritura y vida, literatura y política. Puntualmente, y te lo dejo también para vos, que si no leíste nada de Cortázar y por ahí tenés curiosidad, el cuento que se llama Reunión. No quiero spoilear. No, ya está. Te explico por qué lo elegí. Tengo que explicarte de qué va el cuento, así que mejor. Alguien se reúne con otro alguien. No, está bien. Pero ya el nombre te llama la atención. Que escuchá, estaba pensando. Perdona. Entiendo o veo la foto y digo, sos joven. Pasa con Cortázar, sí. ¿Te pasa con Cortázar de que a medida que pasa el tiempo y lo vas releyendo, obviamente vos tenés otra edad, ya sos otra persona, vas cambiando, digo, empieza a tener más sentido? Porque viste que, por ejemplo, no sé, Reunión no sé de qué va, pero imagino que ahí me ha pasado con lecturas o con algunas cosas que uno escucha y demás, de clases y demás, que dice, a medida que vas creciendo y vas aprendiendo cosas, vas entendiendo más, vas ampliando tu nivel de conocimiento, es como que, esto ahora tiene más sentido. Sí, totalmente. Yo ahí, no sé si, diría que tiene más sentido. O le encontrás que tiene otro sentido. Bueno. No sé si es más, pero sí otro, diferente, ¿no? Dale. Porque ponele claro lo que decís vos. Yo Rayuela creo que lo habré leído o empezado a leer con 15 años, o sea, exactamente hace la mitad de mi vida, hace 15 años atrás. Sí. Y claro, si yo ahora voy al ejemplar ese de Rayuela y empiezo a mirar los subrayados, lo que marqué con lápiz en su momento, en muchos casos, ahí pues un poco el subrayado te sirve para medir la distancia con tu yo del presente, ¿no? Porque qué cosas se sostienen, qué cosas te siguen haciendo sentido y ruido, y qué otras por ahí dejaste pasar en su momento y ahora te super convocan, o al revés, qué cosas te parecían fascinantes en ese momento y hoy no te disparan nada, ¿no? Sí, eso por supuesto que pasa mucho con la literatura en general y con la obra de Cortázar en particular, que es una lectura que ha sido históricamente considerada como de juventud, digamos, como que Cortázar sería un escritor iniciático, digamos, desde el comienzo de una trayectoria lectora, sí, ¿no? Más de jóvenes. A mí es una idea a discutir, digamos, porque si no es como que cerramos la obra de Cortázar a un grupito muy pequeño de textos. Cortázar tiene mucho escrito, mucho publicado, de distinto tipo, muchas novelas, más de 200 cuentos, poesía, ensayos. Bueno, pero eso inclasificables. ¿Eso no pasa con todos los autores también y medio como que los encasillan en un lado? Sí, hay una tendencia generalizada a encasillar, sí, que es el problema. Claro. Sí. Escuchá, Lisandro, ¿por qué pega tanto Cortázar en Argentina? Bueno, él no nació en Argentina. Digo, ¿por qué pega tanto? ¿O es una percepción mía? Mira, bueno, no es cierto, no nació en Argentina, nació en Bruselas un poco por accidente, porque el padre era embajador y estaban por esa zona. Sí. Pero bueno, es un escritor recontra argentino, ¿no? Digamos, es medio icónico, ¿no? Pienso que con Borges integran ahí una dupla claro. muy representativa de lo argentino.
Pero algo llamativo que a mí, no sé, por la investigación me tocó estar viajando y conocer gente, sobre todo de América Latina, de otros lugares, viste, de Nicaragua, Colombia, Costa Rica, etcétera. Lo que me llamó mucho la atención siempre es que fue un escritor, muy leído en otras zonas de América Latina y lo sigue siendo. Es un escritor sobre todo muy querido en otros lugares de América Latina. Quizás incluso más que Borges. Borges es sobre todo admirado porque quien se haya encontrado con la prosa de Borges no tiene más que hacer una seña de admiración, ¿no? Porque es es Borges, ¿no? Claro. Pero Cortázar es alguien sobre todo muy querido, o sea que hay algo ahí con su escritura que logra despertar los afectos de las personas, ¿no? Son lecturas que en general la gente se acuerda cuando leyó a Cortázar, qué estaba pasando en su vida, se ancla mucho en la biografía de cada persona. Es difícil que la escritura de Cortázar te pase como si nada. Puede perfectamente pasar, obvio, ¿no? Como todo, pero es como más popular, digamos. Es mucho más popular en ese sentido de lo popular, ¿viste? Claro, está bien. Masivo, de masivo y de muy pregnante, de muy, ¿Y qué convocante. ¿Vos pensás que fue porque se involucró en algunas cuestiones, se juntó más con la gente? Bueno, ahí ya entramos. Yo pienso, sí, es por supuesto que es debatible. Yo escribí una tesis justamente sobre ese tema. Me pasé 4 o 5 años dándole vueltas al asunto. Pienso que mucho se juega en esto que decías vos recién de que se juntó con básicamente fue alguien que juntó escritura y vida, digamos, claro. no esta idea del escritor escribiendo a máquina solitariamente, más allá de que él escribía de manera solitaria en el sentido de que para escribir cerraba la puerta y escribía, pero para poder llegar a escribir necesitaba salir a la calle. Había un contacto, ¿no? Encontrarse con un otro, ¿no? Sí. Y después efectivamente todo ese recorrido político de Cortázar, de involucramiento con la Revolución Cubana, eso. Con la Unidad Popular de Allende en Chile después y sobre todo con el sandinismo en Nicaragua, efectivamente hizo que su obra llegara a pueblos y a públicos desde los que de otro modo no hubiera llegado, ¿no? Claro. Sí, está bien interesante todo esto, me gusta más conocer la vida y capaz que después, viste, entro por ahí. En estas jornadas, Lisandro, que empieza este jueves, ¿a partir de qué hora? Contame un poquito el detalle de esa para que ya les generamos la chispa. Y bueno, ¿quién es Cortázar? Vamos por eso. Pero digo, el jueves, ¿a partir de qué hora? ¿Es presencial? ¿Lo hago por internet? ¿Cómo va? Mirá, gracias por el pie. La jornada es una única jornada, o sea, por eso no está en plural, es una jornada sola, un día. Sí. Es virtual, no es presencial, importante aclararlo. Okay. Básicamente porque estábamos convocando a gente que está en Estados Unidos o en Europa y no nos daba el caché para traerlos. No, ni hablar. Pero va a ser una única jornada a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde aproximadamente, con una pausa en el medio, en torno al mediodía, y van a ser unas 10 exposiciones en total. Ya te digo, de gente que está en Europa, gente que está en Estados Unidos, gente que está en distintos lugares de Argentina. Sí. Yo voy a hacer una exposición ahí un rato. Voy a hablar sobre la novela del libro de Manuel. Y la idea es un poco traer de nuevo a Cortázar a pensar su actualidad, ¿no? O sea, qué presencia tienen hoy, sobre todo esas 2 novelas que marcaron una época. Sobre Rayuela especialmente fue un antes y un después en muchos sentidos, especialmente en la cuestión editorial, fue un éxito de ventas sin precedentes hasta ese momento para América Latina. Un poco como que se habla del boom latinoamericano, como de un momento en el que, por decirlo así, Europa descubre a los escritores latinoamericanos, ¿no? Que tenían mucho peso en ese momento, que es Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, etcétera. Y Rayuela
Rayuela fue como el puntapié de todo eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, después de 50 o 60 años de esas publicaciones que tanto ruido hicieron en su momento, bueno, ¿qué hay de todo eso que pasó? ¿Qué pasa hoy cuando un pibe se encuentra con esta novela, empieza a leerla? ¿Qué le pasa? Digo, empezar a desmitologizar a Cortázar, ¿no? Porque cuando un poco los mitologizás a estos escritores, se vuelven figuras de anaquel, ¿no? Sí. Personajes un poco polvorientos que están ahí Sí. en la biblioteca, y si están en la biblioteca no están en la calle, no están con la gente, ¿viste? Un poco lo que decías hoy. Claro. Entonces, la idea es llevarlo un poco de nuevo a la gente y a lo que está pasando ahora, Eso, ¿no? Digamos. ¿Esto se va a transmitir por YouTube? Entonces, ¿me decís o no? Eso se transmite por YouTube, por el canal de la jornada, que si querés ya mismo te digo cuál es el link. canal de YouTube. Dale. Es @RayuelaPuentes. O sea, www.youtube.com/ y ahí es @RayuelaPuentes. Listo, ahí quedó entonces. Se va a transmitir en vivo. Genial. Y va a quedar también. Imagino, no lo vas Y a va a borrar. quedar grabado y se va a subir, sí, a ese mismo canal. Figuras de anaquel, dijiste recién, y me das el pie a la última pregunta, porque nosotros hacemos mucho hincapié en todo lo que es educación, ciencia, tecnología, lo que realmente importa para las generaciones que nos vienen pisando los talones. Y la pregunta es, Lisandro, vos que sos joven, sí, sos joven, todavía tenés 30. Sí, todavía puedo jugar esta carta. Te hace el lujo de decir tengo 30 años. ¿Cómo hacemos para que estos autores y como otros sean los verdaderos influencers para nuestras juventudes? ¿Cómo tenemos que hacer? Porque, viste, ayer hablamos de un influencer desinformando, haciendo alarde de su posición de famoso y privilegiándose él sobre los demás. Bueno, feo mensaje, feo todo. ¿Cómo hacemos para que esta gente como Cortázar sean nuestros verdaderos influencers? O quizás, no sé, un investigador del CONICET, un científico. ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la ves? Mira, es una buena pregunta y no sabría bien cómo responderla, pero se me ocurre, para empezar, que digo, porque estoy estudiando clase ahora en esto que te decía en la UMPA, en una materia de primer año, estoy con pibes de 18, 19, 20 años, ponele, interesantes. Y para mí la clave para todo esto, cualquier cambio en términos socioculturales que queramos promover, es confiar en los pibes, confiar en ellos. ¿Viste? Me parece que más allá de la identificación que puedan sentir con tal o cual influencer en este momento, no son bobos, y cuando uno pone en contacto a esos pibes con estas escrituras, con Cortázar, con Borges, pero incluso también con escrituras más recientes, más actuales, que plantean otros problemas, ¿no? Todas las mujeres escritoras que hay en la actualidad, que traen otra mirada, digo, eso siempre genera algo en el aula y en ese encuentro, y es muy potente, transforma miradas sobre el mundo, y de alguna manera desarma esta idea del influencer como persona aislada que te tira la posta, ¿no? Que la tiene súper clara. Yo pienso que es por ahí, ¿Vos decís por el lado de creer en ellos y en sus capacidades para discernir y saber hasta dónde sí con un influencer y hasta dónde no. Claro. No digo, es sobre todo eso. Primero, confiar en ellos, y en segundo lugar, confiar en estas generaciones que se están viniendo, que me parece que vienen a renovar muchas cosas. Y en segundo lugar, desde mi lado, por ejemplo, que es la literatura y la docencia, potenciar todo lo que se puede, esta cosa de acercar obras a lectores y a lectoras, ¿no? Claro, no me lo habían dicho esto, No, esto que me decís, que los chicos tienen la capacidad de switchar y de diferenciar entre el límite de un influencer, decir, bueno, esto me gusta, pero boludece, hasta acá, listo. Ahora, mi referente es Cortázar, por decir algo. Mi referente es, no sé, algún otro científico o escritor, lo que sea. O sea, ¿vos decís que van por eso? Y que no están, no es peligroso por ahí el dejarse influenciar tanto.
Vos decís Bueno, digo, hay que evaluar caso por caso, ¿no? Pero me parece que son cosas distintas, sí. y eso lo tienen claro. Digo, son... los influencers, qué sé yo, son una figura que es medio emergente ahora, que tienen mucha llegada, pero hay que ver que es de la vida de los influencers de acá 5 o 10 años, digamos, ¿no? Claro, bueno, pero... Me parece que hay como distintas capas, ¿no? En intercambio social, y vos fíjate que estamos hablando ahora de Cortázar y de estas dos novelas que tienen 50 y 60 años, sí. y que siguen siendo publicadas, siguen siendo leídas. Hay que ver, digamos, no les estoy augurando el fin a los influencers, todo bien con los influencers. No. Pero fíjate que por ahí son como cosas que no necesariamente están en oposición una con la otra, ¿no? O sea, por ahí esto más de pensar que hay que optar entre una cosa y otra, es decir, o los influencers son mi referencia, o Cortázar es mi referencia, por decir algo, es un poco tramposo, porque al final pueden coexistir, porque son como circuitos distintos. Claro, no, bueno, pues yo estoy más... Me parece que va por ese lado. Claro. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, como Lisandro, es como que yo estoy más asustado, digo, porque, a ver, Entiendo, total. ¿Sabe a dónde voy? Te entiendo. El candidato a presidente empezó como influencer y hoy te quiere cerrar la universidad y toda esa historia, ¿viste? Sí, absolutamente. Y hay chicos que repiten la misma, lo voy a decir así en criollo, repiten la misma pelotudeces y a mí me da miedo porque, a ver, hay generaciones y generaciones que laburaron, pelearon para todo esto, que sabemos que efectivamente es buena la educación pública porque genera un montón de posibilidades, ¿entendés? Absolutamente. Y bueno, entonces si los influencers llegan a esto, bueno, ahí me da un poquito de miedo, por eso te decía. Pero bueno, sí, no nos metamos ahí, no nos metamos ahí. Es una charla. No, pero ahí te diría a favor del gremio de los influencers. Creo que este sujeto que me estás hablando no es un influencer, es un político, digamos, que ha estado ahí siempre en las sombras, en todo caso disfrazándose de influencer, claro, bueno, para hacer pasar otras ideas y otros intereses, sobre todo. Así que dale. No lo voy a meter en el gremio de los influencers, que quizás no se merecen esa compañía tan nefasta. Bueno, dale, Lisandro, disculpame que nos hayamos ido por la rama, pero la idea es esa, que la charla sea amena. Un placer conversar con vos, Carlos. Dale, quedamos en contacto y agradecemos tu tiempo. Gracias a vos, y bueno, ojalá que puedan sumarse a la jornada y disfrutar, ¿eh? Dale, abrazo. Un abrazo, gracias.